El Cine Las Américas corresponde a la época de las grandes salas cinematográficas de la Ciudad de México. Fue inaugurado a principios de los años 50 y cerraría sus puertas en la transición entre el siglo XX y el XXI. Sus grandes dimensiones llegaron a recibir a más de 3,000 espectadores por función. Desde su concepción, el Cine Las Américas fue rodeado de locales comerciales. Actualmente, su nombre es preservado en la plaza comercial que ocupa su lugar en la esquina de Insurgente Sur y Baja California, en la Colonia Roma del Distrito Federal. El Cine Las Américas era uno de los más visitados por mi familia. En el caso de la película que más recuerdo es Tiburón, Jaws, de Steven Spielberg. Y en esa ocasión recuerdo inclusive dónde nos estacionamos, cuando cruzamos la Avenida de los Insurgentes para llegar al cine. El lugar que nos tocó era una de las películas más vistas en ese momento y las salas se llenaban. Nos tocó de lado en la parte de adelante y quizás haya sido también donde vi un primer desnudo cinematográfico, en esa fugaz escena con la primera víctima que nada desnuda hacia su fatal destino. La película causó el efecto que a todos, que tanto se comentaba en aquel entonces. Ya no tenía uno ganas de ir a la playa, tenía uno miedo de incursionar en el mar, pero fue una experiencia fantástica poder disfrutar la música de John Williams, el famoso tema que hacía más impresionante el suspenso por ese terrible animal que durante la mayor parte de la película no se podía ver. No había permanencia voluntaria en esa función, sin embargo mi familia y yo tratamos de quedarnos, no nos fue posible y aún así queda como una de las mejores experiencias cinematográficas que haya tenido. Tiburón de Steven Spielberg se estrenó en México el 15 de abril de 1976 en 21 salas del Distrito Federal. Permaneció en cartelera durante 18 semanas. You're gonna need a bigger boat. Juan Carlos Rulfo es uno de los documentalistas indispensables del México actual. Nos sorprendió con la melancolía familiar de El abuelo Cheno y otras historias. Rastreó con aliento lírico la tierra natal de su padre Juan Rulfo en Del olvido al no me acuerdo. En El hoyo es un mosaico conmovedor sobre la construcción de una arteria capitalina. Los que se quedan es un acercamiento sentido a mexicanos cuyos familiares emigraron a Estados Unidos. Sin apostar por el cine militante o la crítica frontal a la situación política del país, la sabiduría de Juan Carlos Rulfo radica en que interioriza con sus personajes para que ellos nos obsequien una bocanada de su espíritu, una vitalidad humana que descubre a la vez la ingratitud del sistema que sexenalmente se regodea con promesas incumplidas desde que existía la dictadura perfecta. Continuamos en Filmorama y nos da muchísimo gusto recibir a un amigo nuestro, un director cinematográfico, un hombre que ha creado interesantes largometrajes. Juan Carlos Rulfo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Del olvido a no me acuerdo, El abuelo Cheno y otras historias, Los que se quedan, En el hoyo, y ahora vienen 2 nuevos largometrajes que ya están prácticamente listos. Estamos concluyendo ya nuestra película sobre la educación en México, que se llama De Panzazo. Estamos en los últimos toques y... De Panzazo, hay que reiterar el nombre. De Panzazo, y bueno, ya verán por qué. Creo que a todos se les hace muy familiar el término. Y la otra es una película que es básicamente un viaje por el mundo, siguiendo un hombre emblemático que hizo mucho por el cine de Buñuel, que es el escritor de Buñuel, Jean-Claude Carrier, pero eso nada más para que lo conozcan. La idea es hablar un poco del porvenir y del futuro, a través de una persona que ha vivido en todo el siglo pasado, ¿no? Ya la verán, eso también hacia finales. Toda la segunda mitad de este año va a ser muy movida. Pero muy movido también tú en otros proyectos. Estamos enterados de una asesoría que has dado a unos jóvenes de entre 14 y 15 años a propósito de la construcción de una carretera en el Estado de México que parece ser que afectaría de manera muy fuerte el equilibrio ecológico de la región. Mira, creo que es muy importante los chavos, ¿no? En todas partes, y sobre todo este proyecto tiene que ver con afianzar esta cosa de la cultura popular, la cultura local.
mientras más apoyemos la cultura local de una región, que los chavos se animen a hablar de su misma región y tratar de encontrar la manera de poder apropiarse de lo que ahí ocurre es muy importante. Y es cierto que hay una carretera que es parte de un sistema bastante complejo de carreteras en todo el Estado de México, porque están cruzando por todos los bosques, y que hay cosas muy extrañas de cómo es que zonas protegidas naturalmente, o sea, zonas que son parques nacionales, ahora extrañamente dan permiso para construir una carretera, ¿no? Es esta cosa que de alguna manera intenta ser una metáfora de cómo se hacen las cosas en México, ¿no? Esta cosa de que no les avisan a nadie, no hay información, nadie sabe por dónde va a pasar, nadie sabe qué está pasando, ni a qué hora se va a terminar, ni exactamente si va a cruzar por este cerro, si va a llegar por aquí o por allá, y eso no se vale. Lo que se intenta es que estos chavos de alguna manera, como una nueva generación, como las generaciones que vienen, pues traten de plantear el sentido común de que así no se hacen las cosas, ¿no? De que ya estuvo suave, de que hay que ser más francos, de que hay que hacer las cosas de otra manera. Esta carretera que va a Valle de Bravo es la cuarta carretera que llega a esta ciudad, bueno, a este pequeño pueblo, pero no se les hace absurdo. O sea, 4 carreteras para llegar a un solo lugar. En fin, y la experiencia ha sido maravillosa, en el sentido de que estos chavos al mismo tiempo están como generando entusiasmo a otros y a otras comunidades como para que hablen de sus problemas y que encuentren un eco diferente al que sería si yo hiciera algo o otras personas exteriores hablaran sobre ellos, ¿no? Se me hace muy importante. Y así en el país, en todas partes. Y he andado ha sido como un año de trabajar en varios lugares en el país, en Veracruz, en Chiapas, en Ciudad Juárez, precisamente proponiendo y apoyando y militando por el desarrollo local, porque la gente trata de hablar de sí mismos, de que volteen a verse así, en vez de estar viendo afuera, tratar de buscar el centro, que es la Ciudad de México, sino tratar de hablar de su localidad, tratar de hablar de sus aguas, de sus ríos, de sus historias personales, ¿no? Que no sientan que no valen la pena contarse, sino que es muy importante contar lo que a ellos les pasa y sobre todo encontrar un lenguaje propio. Eso es fantástico y a mí me enseña muchísimo. ¿Y no sería que justamente es así como inicia también tu trayectoria como cineasta, ¿no? Empiezas con este largometraje, bueno, entre tus primeros trabajos de tu abuelo. Es que por eso que ya me cansé de hablar de mí, entonces lo mejor es que... No, pero sí, efectivamente, así, ese fue el Sí, proceso. así Digo, fue. si lo revisamos, de tu abuelo, después la búsqueda de tu padre, que al final era, ¿no?, un recorrido por gentes que lo pudieron haber conocido, ¿no? Después lo que sucede afuera de tu casa cuando ves un gran hoyo donde están los trabajadores y ustedes qué están haciendo y viene esta película y después ya empiezas a tocar otros temas, ¿no? Y ha sido como muy coherente y eso me da mucho gusto decirlo y tiene que ver con eso, con regresar al origen. Fue como buscar en uno mismo qué es lo que... Si te vas a dedicar al cine, vas a querer decir algo sin que te des cuenta necesariamente de qué trata esto del medio, del cine o de la televisión. Resulta que tu historia personal pues está plagada de muchas cosas que son universales. La historia del abuelo, en todos los libros, en la literatura, es un clásico, ¿no? El abuelo me contó, el abuelo me dijo, mi abuela me decía. Entonces el abuelo fue como el principio, luego fue el padre, pero luego vino también el patio de mi casa, o el rincón de mi casa, o la esquina de mi casa, que es en el hoyo, esta historia de la construcción del segundo piso del periférico, donde pues nos habla un poco de lo ajeno que estamos, de las gentes que están alrededor de nosotros en la ciudad, ¿no? En esta ciudad, que fue una experiencia maravillosa. Y luego vino los que se quedan, que tiene que ver con el país, de esta sensación de nostalgia que tiene la mayoría de la gente que está allí mientras su marido, su hijo, su pariente se fue a Estados Unidos y que pues no lo volvieron a ver o que está allá y lleva mucho tiempo ahí y que hay una nostalgia y hay una sensación como de que se extrañan esas cosas, son pequeñas las cosas que se extrañan pero son muy grandes y esa sensación de vacío es muy fuerte y eso se huele en el país en muchos lados. Es la inseguridad y también alrededor de esta inseguridad hay una cosa que tiene que ver con que me falta algo, ¿no? Me falta la libertad, me falta la sensación de estar completos, ¿no? Eso creo que todo el mundo lo puede identificar. Y yo creo que hay una razón que tiene que ver con todo esto y es algo que estamos buscando, un tema que le pegara a todos, ¿no? ¿Cuál podría ser la siguiente película? Curiosamente la educación. ¿Qué es lo que está causando todos los problemas de este país? Tiene que ver con la identidad, pero también tiene que ver con algo que todos los días estamos motivando y que viene desde nuestras casas, nuestros padres, nosotros mismos lo estamos motivando y es la educación. Tenemos que hacer algo ahí porque definitivamente no puede seguir así. Esto ya tiene que cambiar de plano. Esta generación que está ahorita creciendo, los que están entre 10 y 15 años tienen que crear el cambio, que este cambio llegará en 20 años, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, bueno, es interesante poder hacer esto en los nuevos jóvenes, en los chavos que vienen atrás, poder contribuir a que esta historia que tú dices
en lo personal se pueda volver universal y que todos podamos trabajar en esto para poder crear nuevos discursos, nuevas maneras de cine, documental, que hablen de la esquina, de todos los barrios, de todos los rincones de este país, ¿no? Que volteemos a vernos a nosotros mismos y que veamos nuestro país, no que estemos buscando historias que están, pues, quién sabe dónde, ¿no? Se vale de todo, pero el problema es que estamos mucho más allá que acá, y eso sí se me hace grave. En el caso tuyo estamos ante un documentalista que al mismo tiempo con otros de tu generación o no, como un Everardo González o como un Polgovsky, encontramos personajes que identificamos muy plenamente y que tienen que ver con una realidad mexicana desde el punto de vista político, social, económico, y que no necesariamente se estaban manejando en términos pamfletarios o en términos de estadística, ¿sí? Y en ese sentido, recientemente hubo un documental muy importante, Presunto Culpable, y me llama la atención y quisiera tu opinión sobre un desplegado que en la revista Toma, una revista sobre cine, hacen varios documentalistas, entre ellos Everardo González, al mismo tiempo directores de ficción como Julián Hernández, en donde avalan lo que es esta demanda por parte de uno de los jóvenes que aparece en el Presunto Culpable, que es el joven que señala ¿sí? Como culpable a este muchacho Toño, que lo van injustamente a dar una condena de más de 20 años. ¿Qué opinas sobre ese desplegado en términos de posición de un cineasta o de varios cineastas con respecto a este respeto que se debe tener a la integridad de la imagen de una persona y lo otro, la libertad de expresión? Pues es una gran polémica como puede ser como el embarazo, o sea, como esta cosa de la ley del aborto, pero hay posiciones también, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo que es muy relativo, no puede ser una posición tan firme, repito, un poco lo mismo que puede padecer con el aborto. Yo no lo afirmé, primero ni me preguntaron, y después se me hacía muy confuso. Yo sí estaba... A mí me da mucho gusto que haya salido una película como Presunto, que diera la cara y que hablara precisamente, que le dejara al espectador la última decisión. ¿Dónde está el problema aquí? ¿No? Y la única manera de poder hacer eso es ver el panorama completo. Aunque lo conozcamos y aunque sea evidente, porque nos lo imaginamos, porque lo hemos visto y lo hemos escuchado en los medios y porque ya sabemos cómo funciona tal vez la justicia en México, cuando lo vemos tan evidente, en un discurso tan bien armado y estructurado como es Presunto Culpable, pues parece escandaloso, ¿no? Y siento que se ve opacado por este asunto de dañar la imagen pública de alguien. Bueno, pero se dañó también la imagen pública del otro chavo que vivió 2 años en la cárcel, ¿no? Y bueno, y también están dañadas las imágenes del judicial y del juez y de todos. Nadie dijo nada de ellos, ¿no? Bueno, no se me hace tan justo en ese sentido, ¿no? Por eso digo, es muy relativo. Y creo que habrá que hablarlo, depende del caso. Si realmente se le está haciendo daño, o quién hizo daño a quién, antes de poder llegar a un punto tan radical. Yo no lo afirmo, no estoy de acuerdo desde ese punto de vista. Sí estoy de acuerdo en defender el derecho del otro, pero hay que estudiar el caso en particular. Juan Carlos, estos filmes que están por concluirse, que estás en la etapa ya de postproducción final, ¿cuándo los podremos ver? ¿Cuándo salen? Pues les digo que esta segunda mitad del año está movida. Yo espero que esta película sobre la educación salga por ahí de octubre, finales del año, la última cuarta parte de este año. Y esta de Carrier posiblemente para el año que entra, en el 2012, un año muy interesante. Lleno de mucha polifacética. Y Carrier tiene mucho que ver con esta historia del porvenir, qué viene, qué va a pasar, qué hijos le estamos dejando al mundo. Y Jean-Claude Carrier se queda como un poco preocupado de eso. O sea, es un recorrido que hace por 7 países del mundo, recorriendo un poco los lugares que más le han entusiasmado, que más le han movido en la vida, y de repente se pregunta, bueno, el tiempo pasa tan pronto y finalmente... ¿Qué viene? ¿Cómo preparamos a nuestras nuevas generaciones para lo que viene? ¿Qué podemos hacer? Es una cantidad de preguntas y nos las deja siempre con un dejo de humor y de gratitud por la vida que él ha tenido, simplemente como esperando que ojalá todos podamos tener ese gozo por la vida, ¿no? Es una película muy optimista. Juan Carlos, pues estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también por ser el primer director que nos acompaña en este proyecto que es Filmorama. Y bueno, habiéndote conocido en diferentes medios, nos acompañaste en nuestros primeros podcasts, en radio, y ahora en Filmorama. Nos da mucho gusto. No, muchísimas gracias, es un honor y mucha suerte. Gracias, Juan Carlos Rulfo. Nosotros continuaremos en Filmorama
Después de este corte, le recordamos nuestro correo electrónico filmorama@efectotv.com. Tarahumara, película de Luis Alcoriza realizada en la Sierra Tarahumara, obtuvo el premio de la Crítica Internacional del Festival de Cannes.